Bienvenido a este domingo poderoso. Gracias, Pastora Betania, por la oración. Gracias a todo el grupo de alabanza y adoración. Qué tremendo presentarnos los domingos para congregarnos aún online. Y eso es lo que Dios está viendo en tu corazón, que no importa en tu casa, en la iglesia, online. Vos estás congregado para alabarle, para adorarle y para recibir un mensaje de parte del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante: el poder de los pensamientos. Esto tiene mucho que ver cómo va a ser nuestro destino, cómo vamos a caminar, hacia dónde vamos a ir en función a lo que estamos pensando. Entonces vamos una vez más orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo que hable a través de mi boca. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso. Y yo te pido, Señor, hoy, en este domingo, Señor, que puedas hablar a través de tu palabra, nos desafíes y nos actives al diseño y el propósito de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos al libro de Proverbios 23:7. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, tal es él. Entonces diga conmigo: yo soy, más fuerte porque no te escuché, yo soy, muy bien, lo que yo pienso. Entonces, hoy en el siglo XXI, tercer milenio, estamos entrando en la definición del destino de la humanidad. Por los millones de personas se juegan el destino de la humanidad. ¿Y cuál es verdaderamente la mayor estrategia que puede tener el enemigo? Es controlar los pensamientos, inducir pensamiento. Y nosotros vemos que hay tres recursos de pensamiento: la carne, ¿verdad? Lo que viene de afuera, el alma, lo que nace de nosotros en la mente, y el espíritu. Entonces yo me convierto de lo que me nutro. Digan conmigo: yo soy de lo que como. Entonces, por eso es importante qué estoy mirando, qué estoy leyendo. Buenos libros son muy importantes, y sobre todo aprender a meditar y que nuestros pensamientos estén alineados a la voz del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, la lucha por el control de los pensamientos es una cosa indiscutible. Nosotros vimos que la corriente filosófica manipuló y controló Grecia, luego controló Roma, luego nosotros vemos la aparición de Hitler. ¿Y qué fue? Controló la mente de los alemanes. Y los alemanes, gente muy capacitada, intelectuales, preparadas, pero ¿qué pasó con ellos? Fueron tomados sus pensamientos, instalando el miedo, el pánico, el control, la manipulación. Y eso fue lo que hizo Hitler, que tenía el espíritu ya del anticristo, un anticipo de lo que se vendría en el futuro. Y eso nosotros vemos: si el enemigo puede controlar tus pensamientos, te va a controlar a vos. Entonces tenemos que guardar nuestro pensamiento. Dice en 2 Corintios 4:4 lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Ciega el entendimiento. ¿Qué hace? Cancela un sistema de pensamiento en tu vida e instala otro sistema de pensamiento para que él pueda manipularte y controlarte a vos y al mundo. Pero a nosotros, los hijos de Dios, nos ponemos el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación, mi querido hermano? La palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo, y cuando vienen los pensamientos errados del mundo, las mentiras del enemigo, nosotros sabemos cómo reprender, sabemos dividir los pensamientos, sabemos entender cuáles son los pensamientos. Y eso está en Hebreos 4:12. Dice la palabra del Señor lo siguiente:
Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es cortante, más cortante que una espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne, dice, los pensamientos. Entonces, por eso es importante que vos conozcas la palabra, que te inscribas en tu escuela de líderes y participes online de empezar a poner los pensamientos de Dios y asistas a tu célula online en este tiempo o como lo estén haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra discierne los pensamientos y va sacando lo que no es de Dios fuera, lo que es de Dios adentro. Lo que no es la voluntad de Dios fuera, lo que es la voluntad de Dios adentro. Entonces, tenemos que aprender a pensar conforme a lo que está escrito y eso es un ejercicio. La gente nos dice, yo voy a salir hoy a hacer un ejercicio mental. ¿Y cuál es el ejercicio mental? Voy a ir a pensar. Por ejemplo, la gente no dice eso. Si dice, me voy a hacer ejercicio, me voy al gimnasio a levantar pesa, a desarrollar mis músculos, pero no salen a ejercitar la capacidad de pensar. Y pensar realmente es donde se generan las ideas de Dios y se activan los sueños de Dios y luego se activan el diseño de Dios y luego se escribe y es una visión para ir a alcanzar tu propósito. Ahora, si el enemigo puede robarte, cegando el entendimiento para que los sueños y los propósitos de Dios no resplandezcan en tu mente, lógico, Él va a robar tu presente, va a robar tu futuro, va a robar tu familia, va a robar tu salud, va a robar tu economía, va a robarte de todo lo que Dios preparó para vos. Por eso tenemos que aprender a pensar conforme a lo que está escrito. Primera de Corintios 4, versículo 6 nos dice la palabra lo siguiente. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Que nosotros no aprendamos a pensar más de lo que está escrito. Por eso tenemos que estar conectados a la verdad de Dios. La palabra de Dios es el software de Dios y yo tengo que pensar en eso para que la voluntad de Dios se vaya activando en mi vida espiritual, mental, física. Así es como yo me sano. Cuando empiezo a pensar en la sanidad, pienso no más de lo que está escrito y la gente piensa más allá. ¿Qué piensa? Ay, seguramente que me va a agarrar dengue, seguramente que me va a agarrar coronavirus, seguramente, y empiezan a vivir en el temor y el temor no viene de Dios. El miedo es la manipulación y el control de tus pensamientos y todo tu sistema inmunológico, inmune a través de la inteligencia y la inteligencia lógico, inmunológico. La palabra logos viene, la palabra lógico viene la palabra logos y la palabra logos es la verdad. Y la verdad está en Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces yo pienso, conecto mi mente a la verdad de Dios y si activo mi sistema inmunológico para defenderme sin que yo me dé cuenta porque estoy pensando bien. La gente se sube al micro y dice, seguramente alguien tiene coronavirus, dice. Entonces tienen miedo en el micro. La gente, uno pasa al lado del otro y seguramente este me va a escupir y me va a tirar, de verdad, el virus. Todo el mundo vive con miedo. El miedo elimina la capacidad del cuerpo de defenderse y no empieza a aplastarnos. Por eso dice en 2 Corintios 4:13. La palabra de Dios es muy importante porque es el sistema de defensa espiritual, mental y física. Nosotros no somatizamos las enfermedades, no somatizamos la derrota, somatizamos la bendición de Dios en nuestros cuerpos. Y 2 Corintios 4:13 nos dice lo siguiente. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Entonces, el mismo espíritu de fe
que Cristo tuvo, que Pablo tuvo conforme a lo que estaba escrito. Y el espíritu de fe, ¿qué es? Lo que yo estoy pensando conforme a lo que está escrito. Entonces, ¿qué dice? Por lo que está escrito, yo creí, activé en mi mente la verdad de Dios, por lo cual empecé a hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios. Entonces, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y ahí está la clave. Creemos, pensamos, hablamos. Creemos, pensamos, hablamos. ¿Y qué pienso? Yo no pienso que me voy a enfermar. Yo pienso que estoy sano. ¿Por qué? Porque por las llagas de Cristo yo ya fui sanado. Entonces, creo, pienso, hablo. Y cuando hablo la verdad y no la mentira. Entonces, ¿cuál fue el problema con los apóstoles cuando Jesús caminaba con ellos? Miren lo que dice en Mateo 16, versículos 5 al 12. Vamos ahí a examinar. Terminaba Jesús de hacer uno de los milagros de multiplicación más tremendo, más grande. Y aquí nosotros vemos llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Recién ocurrió la multiplicación. Recién comieron una cantidad de gente. Se olvidaron de traer pan, dice. Y Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué más le dice? Ellos pensaban dentro de sí, y ahí está. Pensaban dentro de sí, y ahí está. Lo que pienso dentro mío determina mi nivel de fe para caminar en un nuevo nivel de gloria y poder. Señores, lo que pienso dentro mío, diciendo, porque no trajimos pan. Y Jesús, ¿qué le dice? Entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces, ¿cuál fue la frustración de Jesús? Ellos pensaban dentro con un mal discernimiento. Y Jesús le dice, ¿por qué pensáis que no tenéis? La poca fe piensa que no tiene, que no puede, que no va a salir, que no va a ir adelante. La poca fe está determinada y activada con lo que yo pienso. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Claro, no está pensando afuera, está pensando adentro. Ellos pensaban pensar y le llamaba hombres de poca fe. ¿Y qué le reclama Jesús? Miren lo que dice siguiendo. ¿No entendéis aún, ni os acordáis, dice, de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y le dice, lo que yo pienso activa mi entendimiento para comprender que hay un mundo espiritual que me activa a lo imposible. Y eso es lo que Jesús quiere con tu vida. Que tu proceso de pensamiento te lleven a vivir una vida totalmente en gran victoria. Y le dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Miren, la memoria, el enemigo ataca la memoria. Si Dios fue fiel ayer, va a ser fiel hoy. Si es fiel hoy, va a ser fiel mañana. Y dice, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste, y le dice. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Le dice. Entonces entendieron que no les había dicho, dice, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos atacaban la unción, atacaban la fe, eran religiosos y no entendían que Dios quería que ellos empiecen a operar en una nueva línea de pensamiento y de fe, que los pensamientos van activando directamente el nivel de fe que puede producir la multiplicación en nuestra vida. Y que si Cristo está en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, podemos hacer cosas prácticamente que son imposibles para el hombre. Ahora, ¿cuál es el problema? Para muchas personas es el problema de tener 2 pensamientos. Primera de Reyes 18:21 nos dice la palabra de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, dice. Pensá en Dios, pensá en sus promesas, pensá y activar la fe que te puede llevar de 5 panes a dar a comer 5,000 y que te sobre el poder de la multiplicación. Y le dice el profeta, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Y cuál era la frustración del profeta? Que habían 2 pensamientos. No pueden cohabitar un pensamiento de mal y de bien juntos. No pueden cohabitar, se van a chocar, va a haber conflicto. Entonces vamos a ser personas duales. Y la dualidad genera un problema en nuestras vidas. ¿Por qué? Dice en Santiago 1:6 al 8, nos dice lo siguiente. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué más dice? Mira lo que dice el 7. No piense pues que tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. No piense que va a recibir. No, porque si somos duales, no vamos a poder recibir nada. Por eso yo tengo que determinar una línea de pensamiento. Tengo que ejercitarme, y el proceso de pensamiento es un ejercicio interno constante todos los días. Porque por eso personas no se pueden sanar de un problema en su matrimonio. Hubo un problema en el matrimonio, ella está enojada y ya le perdonó, dice, pero sus pensamientos siguen contaminándole adentro. Entonces ella se nutre y ¿qué hace? Se nutre ella o él de igual manera. Si hubo un problema dentro del matrimonio, le dice, sí, yo te perdono. Pero el pensamiento le sigue controlando y se nutre de las heridas y piensa a través de la herida y habla a través de la herida y contamina todo, y ese matrimonio no se puede sanar y liberar y disfrutar de una vida de paz, de bendición y de amor para hacia el futuro. ¿Por qué? Porque está pensando siempre lo que le pasó ayer. No, hoy si vos decidiste perdonar, tenés que hacer el ejercicio de eliminar los pensamientos que no son la voluntad de Dios. ¿Y cómo hago eso? Retengo lo bueno, desecho lo malo. Es irte al baño como haces. Tu cuerpo sabe eliminar lo malo. Tiene una cantidad de bacterias que saben diferenciar las cosas que son de nutrición para tu cuerpo y saben eliminar lo que no es para ir al desecho. Entonces, así tenemos que sacar todos los pensamientos internos para que eso no nos vaya contaminando. ¿Por qué? Porque dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios, porque Dios quiere conectarte a una línea de fe que es la línea de pensamiento conforme a lo que está escrito, y eso yo me mantengo ahí hasta recibir como yo estoy hablando, y lo que hablo activa la voluntad de Dios y el cielo se abre sobre mi vida para recibir todo lo que Dios tiene. Y en el versículo 8 dice ahí lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Ahí está el problema. La gente vive del pasado, de sus heridas. Piensan todo el tiempo, no, pero me engañó. No, pero ella me engañó. No, pero me lastimó. No, pero tal cosa. Miren, el pensamiento, hay que tomar el control de tu pensamiento conforme a lo que está escrito. Y conforme a lo que está escrito, vos pensás. Y como pensás, vos hablás, porque vos te convertís en lo que estás pensando y en lo que estás hablando. Te vas a convertir. ¿Y qué te vas a convertir? En un amargado, una amargada. En un desagradecido, un desagradecido. O te vas a convertir en un guerrero, en un victorioso, en una victoriosa que va a restaurar tu familia, que va a restaurar tu salud, que va a restaurar tu economía, que va a restaurar tu vida, que va a restaurar todo tu alrededor, tus hijos, tu familia. Por eso Dios te invita a pensar bien, no claudicar entre dos pensamientos. Y eso tiene que ver con ser frío o caliente. Apocalipsis 3:16 nos dice lo siguiente: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor va a vomitar a aquellos que claudican
en dos pensamientos, frío, caliente. Frío, caliente, o no soy ni frío ni tibio, no se define. Tenemos que definirnos la línea de pensamientos. ¿Dónde? En nuestra mente. El ejercicio es entender que yo tengo que aprender a pensar bien. ¿Y qué es pensar bien? A la voluntad de Dios. Porque dice la palabra del Señor para nosotros en Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En entenderla a Dios. ¿Y qué entenderla a Dios? Conocer la palabra. Eso es entenderla a Dios, conocer la palabra. ¿Y qué es conocer la palabra? Pensar en la palabra. Por eso dice en Josué 1, dice versículo 8. La palabra del Señor, lo siguiente, miren lo que dice ahí, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en la palabra, tus pensamientos, la voluntad de Dios, para que guardes, ¿para qué? Guardes la palabra en tus pensamientos, que ninguna contaminación de afuera pueda venir para robar tu felicidad, para robar tu familia, para robar tu economía, para robar los proyectos, para robar tus sueños, y que pueda ser conforme a todo lo que está en él escrito. ¿Por qué? Porque cuando lo hago, convierto la realidad invisible en visible, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo, dice, todo, no solamente la mitad de lo que haces, todo lo que está conforme a esa línea de pensamiento te saldrá bien. Ahora, vamos a ver en la vida de una persona, Job, vamos al Job 42:1. Mire, porque respondió Job a Jehová y dijo lo siguiente, versículo 2. Vamos a ir rápidamente. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, le dice. Dios conoce todos los pensamientos. Por eso que dice que los pensamientos de Dios son de bien, pero solamente te va a dar lo que vos esperás. Y lo que vos esperás es lo que vos estás pensando. Y lo que estoy pensando es lo que vas a recibir de parte de Dios. Y si pensás en tu amargura, si pensás en tu enfermedad, si pensás en los problemas, nunca vas a ver la luz. Siempre estás pensando en la oscuridad, no en la luz. Tenemos que aprender a pensar bien. Y eso es un ejercicio en la vida de todos los hijos de Dios. ¿Y qué dice? El consejo sin entendimiento será oscurecido, dice. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice. ¿Quién? Job hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice en el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí está, en Job 3:25. ¿Cuál era el problema de Job? 3:25 y 26. Aquí está, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y lo que temía es algo que adentro estaba pensando Job. Él siempre estaba pensando adentro algo que iba a suceder en su familia, en su vida. Y en el siguiente versículo nos dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no estaban conectados a la voluntad de Dios. Él solamente le conocía a Dios de referencia. Pero dice finalmente en Job 42, dice que de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Y cuando vos le conoces a Dios cara a cara, porque les buscaste con todas tus fuerzas, tus pensamientos se alinean ahora a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no recibe el espíritu del mundo. Y el espíritu del mundo que dice miedo, temor, plaga, coronavirus, todas las plagas, cáncer, leucemia, artritis. Eso viene el espíritu del mundo contaminando, divorcio, todo, pobreza, miseria, colapso. No, vos tenés que alinear tu mente a la mente de Cristo, a la mente de Dios. Y ahí está, nosotros tenemos que entender eso en nuestras vidas, porque el temor que temía me sobrevino, dice Job, y finalmente tuvo que romper una estructura de lucha interna durante 7 meses y luego finalmente Dios le bendijo porque él cambió la manera de pensar. Hoy Dios te está llamando a cambiar tus maneras de pensar. Salmo 139, versículo 7. La palabra del Señor nos invita a entender esto. Dice Salmo 139, versículo 7. Dice la palabra lo siguiente. Creo que está ahí. Vamos a ver. En el nombre de Jesús.
139, 17. 139, 17. Miren, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Oh, ahora yo pienso como Dios piensa. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Por qué es importante? Porque dice en 1 Pedro 4, 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento de Cristo. Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aleluya. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice en el 1 de vuelta? Vamos a mirar otra vez porque es importante. Pues dice: cuán preciosos me son. ¿Qué dice en el versículo 1? Ahí. En 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados, dice, de los mismos pensamientos. ¿Y qué quiere decir? La mente de Cristo. Cuando vimos la dolencia, cuando vino el pecado, Él no pensó en la enfermedad. Él no pensó en el pecado. Él pensó que su Dios le haría resucitar, que Dios le daría una gran victoria. Y habiendo padecido en la carne, ¿qué es padecer? No nutrirme de la carne para pensar, sino que alineo ahora mi pensamiento a la voluntad de Dios, y ahí eso vence y derrota a la enfermedad, a la dolencia, a los problemas, a las dificultades, al divorcio, al adulterio, a la fornicación, a la pornografía. Mi carne no me nutre de cómo yo voy a pensar. Entonces hoy, ahí donde estás, yo te desafío que no estés caminando en dos pensamientos. Que te alinee a la voluntad de Dios solamente hoy. ¿Y cómo voy a hacer eso, pastor? Toma una decisión. Cuando decidís algo, decidís aprender a pensar bien, a conocer las promesas, a meditar en las promesas, a asistir a tu célula, inscribirte en la escuela de líderes, aprender más de la palabra de Dios para que tus pensamientos se activen a la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Yo no recibo el espíritu del mundo, porque ese espíritu es el que está diciendo: donde te vas te va a agarrar coronavirus, donde te vas te va a agarrar influenza, donde te vas te va a agarrar dengue. Todo el mundo vive con miedo. No, el miedo no viene de Dios. Nuestra confianza está en las promesas de Dios. Sí, me cuido, claro que me cuido, pero no puedo andar con miedo y terror de que cualquier cosa que toque ya me va a contaminar. No, ese es el miedo que instalaron los hijos de su papá y su mamá. Porque realmente es el espíritu del anticristo que está viniendo para controlar y manipular el mundo. Pero vos no podés permitir eso. Porque la promesa de Dios en Cristo, todo lo podemos. Vamos a aprender a pensar y alinear, decir, pedirle perdón a Dios. Porque el padre de la mentira se ha activado en todo el mundo. Hay corrientes y choques de científicos donde están desacreditando todas las corrientes de la OMC en el mundo entero. ¿Por qué? Porque instalaron el miedo y el terror y el destrozo económico de la humanidad. Pero eso se acabó, porque ahora empieza lo nuevo de Dios en los próximos 10 años, como yo les había dicho. Dios abre una puerta milagrosa en el mundo entero para el más grande avivamiento y la más grande cosecha. Prepárate, pero no claudiques en dos pensamientos. No seas frío ni tibio, sé caliente, aprende a pensar bien. Entonces ahí donde estás, decirle conmigo así: Señor Jesús, repetí bien fuerte: Señor Jesús, te pido perdón porque tenía dos pensamientos. Ayúdame, Señor, a pensar bien, a meditar, Señor, tu voluntad, para que la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta, se somatice en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia, en mi empresa, en mi trabajo, donde estoy. Porque yo voy a aprender a pensar bien. Y no soy deudor a la carne, no soy deudor a la muerte, porque la muerte ya fue vencida. El mundo ya fue vencido, la carne ya fue vencido. Y ahora, Señor, mi mente, mis pensamientos se alinean solamente a la voluntad de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Padre,
Yo bendigo Paraguay, resisto toda obra del maligno que se haya levantado contra esta nación, hecho fuera en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias porque tú libertas a esta nación de todo virus, maldad, mentira, engaño. Y Señor, va a salir a la luz todos aquellos que maquinaron este plan diabólico, Señor, a través de todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Va a salir a la luz para avergonzar a aquellos. Y Señor, que tu iglesia se levanta a un nuevo nivel de gloria. Bendigo el Paraguay, bendigo tu familia, bendigo tus pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la semana. Estamos hablando de cosas muy importantes a las 7:50. Y por favor, apúrate. Quedan unos últimos minutos para inscribirse en la escuela de líderes en el Centro de Estudio Bíblico. Está abierto la iglesia de lunes a viernes para inscribirte en el nombre de Jesús. No sé exactamente la fecha hasta cuándo, pero tenemos una última oportunidad. Que Dios te bendiga y nos vemos esta semana a las 7:50.